El tiempo a considerar en psicoanálisis con niños, tiempo real y tiempo lógico. Desarrollo y estructura en Freud y Lacan, por Liliana Casenada. Se constituye el lugar del otro, el lugar de lo simbólico, y se produce la operación de alienación, es decir, la entrada en el significante. Tenemos por un lado la estructura como lugares y por el otro el sujeto que toma posición en ella en el tiempo en que estas operaciones se producen. El sujeto es tiempo. Hay tiempos de subjetivación en los que el sujeto se posiciona en la estructura. La diferencia está en si se ha abierto o no el marco del fantasma. Si el marco del fantasma se ha constituido, el niño está en posición de objeto, con respecto a su propia fantasía, inconsciente. El sujeto se encuentra en el primer tiempo de la efectuación de la estructura. En el caso de que este tiempo no se haya efectuado, el niño realiza el objeto del fantasma de la madre, en tanto no hay constitución del propio fantasma. El lenguaje precede al sujeto y lo determina por el solo hecho de que hablen de él. El sujeto está determinado por el lenguaje, pero este sujeto de hecho está distinto del sujeto lógico que resulta de la respuesta que da a eso que de él se dice. En principio, el sujeto es hablado. Que llegue a ser hablante depende de que se consienta en ello. Hay una decisión en juego. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es la duración de las cosas sujetas a mutación. La flecha del tiempo en la física, tiempo real, es irreversible. El tiempo imaginario, en cambio, es reversible, anticipable. Podemos ir y volver con el pensamiento al pasado y al futuro. Lo pasado no puede devenir contrario de lo que fue, es necesario. En el presente, lo que era posible deviene necesario. El futuro deviene pasado. Este tiempo lógico se juega en la efectuación de la estructura. Las marcas que se inscriben en el inconsciente se producen por un encuentro contingente, pero una vez inscritos devienen necesarios y no es posible cambiarlos. Hay irreversibilidad. Cambian con respecto al goce que se pierde al producirse la operación de castración. El tiempo significante es el significante el que ha introducido la dimensión del tiempo, ya que este es un intervalo entre dos acontecimientos, entre dos marcas significantes. Debemos considerar dos dimensiones de tiempo de la cadena significante. La sincrónica, que es el intervalo significante mismo donde se ubica el instante, y la diacrónica, sucesión de las marcas que establece el transcurrir del pasado, del presente y del futuro. ¿Cuál es el tiempo que interesa en el psicoanálisis? Si analizamos el texto de Desarrollo y Estructura de Freud y Lacan, el tiempo a considerar en psicoanálisis es el tiempo del sujeto que va emergiendo en el trayecto de operaciones de la estructura. Para ello hay que tener en cuenta el tiempo cronológico y lineal de ese real que es el viviente, y el tiempo lógico de la estructura que escande el tiempo anterior en la medida en que produce su efecto en el sujeto. Freud aparenta presentar una línea evolutiva cuando determina la fase de la evolución de la libido o cuando toma en cuenta épocas como la infancia, latencia y pubertad. Más hay allí una búsqueda de lo que incide como acción de la estructura. El tiempo de la estructura es para Freud un tiempo lógico, que anticipa o actúa retroactivamente. La introducción de la estructura significante en el viviente humano introduce un destiempo y un desfasaje que anticipa o retarda ese tiempo del desarrollo biológico, subdivirtiéndolo. El efecto de la estructura del sujeto emerge en esta intersección de tiempos. Desde la perspectiva estructural de Lacan se descarta pensar al niño en una cronología del desarrollo madurativo, porque se trata de un proceso que incluye un sujeto que da sentido a lo vivido conforme a su historia. Sin embargo, el hecho de que nos separamos del punto de vista del desarrollo no significa que el factor tiempo quede descartado. Es necesario tiempo para que un niño llegue adulto, un tiempo para que tome la palabra y sea responsable con respecto a ella, y un tiempo para que su relación al goce quede decidida.
El tiempo lógico se despliega también en un tiempo real. También su paso implica transformaciones irreversibles que determinan la estructura clínica del sujeto. El sujeto no puede pensarse sin una dimensión temporal. Hace falta tiempo para devenir a la relación subjetiva. Hay un tiempo que no se puede esquivar. Hay un tiempo tendido entre la anticipación y la retroacción. Este tiempo lógico tiene una dimensión significante y otra ligada al goce. Freud afirmó que los procesos del sistema inconsciente son atemporales, es decir, no están ordenados en el tiempo. No tienen ninguna relación con el tiempo. El deseo inconsciente es indestructible, atemporal. Pero los procesos inconscientes tienen una función nodal, cara a cara con el tiempo. Es el deseo que hace sostener en conjunto pasado, presente y futuro, dentro de un orden que no es ni lineal ni continuo. La represión viene del futuro, ya que anticipa lo que hay que reprimir porque se sabe que algo va a ocurrir. El aprecup, la noción de sentido freudiana, no se gradúa sobre la duración. Anuda de manera sincrónica pasado, presente y futuro, quebrando su continuidad y perturbando su orden para hacerlo equivalente. Hay un nuevo sentido del acontecimiento original. Para Freud, este tiempo es retroactivo, de la cadena significante. Es el tiempo del inconsciente, el tiempo de la repetición inconsciente. El concepto de aprecup implica entonces que las huellas anémicas son ulteriores, comprendidas, resignificadas al ser enlazadas a nuevas experiencias. La resignificación de esta escena produce el afecto angustia. Lo que se elabora retroactivamente es lo que en el momento de ser vivido no pudo integrarse plenamente en un contexto significativo. Hay un primer tiempo de acontecimiento, un segundo tiempo de enlace o fijación y un tercer tiempo de retroacción que resignifica las huellas dándole valor traumático. El primer tiempo se lo puede pensar como una entrada de la alienación en el que el sujeto desaparece bajo el significante de la identificación primordial, sin que todavía lo represente para otro significante. El segundo tiempo podemos considerar este tiempo como el encadenamiento significante de la alienación en el que el sujeto es representado para otro significante. Cada nuevo enlace va significado y resignificando esa primer huella y determinando condiciones de goce. Y el tercer tiempo es de la repetición significante. En este tercer tiempo, el trauma es la castración. Es aquí donde Freud señala que la escena primaria deviene traumática. El tercer tiempo, el de la repetición, el tiempo retroactivo, constituye el trauma. Estrictamente el trauma es este encuentro con el significante uno, primer significante traumático reticente a la significación. Ese escenario que se haya articulado a la significación, es decir, la cadena para que el trauma se constituya. Lo traumático es entonces este encuentro con el significante uno sin sentido. Fuera de este sentido que hace emerger la angustia señal, angustia de castración. Concluyendo, diremos que los tiempos, la repetición inconsciente constituyen el trauma de la castración. De la respuesta del sujeto a la castración devienen las distintas posiciones del sujeto a la estructura. Por último, vamos a decir que podemos ya apreciar a partir de la aprecup freudiana distintos tiempos en la subjetivación, donde el sujeto se posiciona en la estructura de diferentes formas, como objeto representado por el significante, no siendo esta posición definitiva, en tanto no ha precipitado una conclusión.